Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a René Ortiz, ex ministro de Energía. Doctor, gracias por acompañarnos. Estoy leyendo primicias y un titular que dice mucho. Así será la titánica obra para apagar pozos petroleros y desmontar 6,000 equipos del campo ITT. Ayer empezó el apagado de 247 pozos. Titánica obra. Eso es lo que creo que un poco describe lo que el gobierno o los gobiernos tendrán que hacer por mandato popular. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando tal vez un punto muy importante, positivo. La economía de Ecuador creció durante todo este semestre, el primer semestre comparado con el primer semestre del año anterior. ¡Qué importante! Y entonces, sobre esa base de un crecimiento, si la economía mejora, hay que pedirle a la Corte Constitucional que revise la decisión del ITT, del cierre del ITT, que revise así como revisó anteriormente, hace más de 10 años, cuando los yasuneños fueron rechazados con su pedido. 10 años después, se revisa la misma Corte y lo acepta y produce todo el problema que está viviendo en este momento Ecuador, de cerrar aproximadamente y perder, esto es lo más importante, perder más de 1.500 millones de dólares este año, pero en total, si es que empieza todo el proceso del cierre, que es lo que yo estoy pidiendo que no se lo haga, que se medite, tranquilícense. Son 16,000 millones de dólares en 10 años. ¡Qué horror! Estamos ganando hoy día, tenemos un superávit. Déjeme ilustrarle dato tomado de Cordes, de hoy día el informe. 85 millones plus. ¡Qué bestial! Ese es un superávit. Ya no hay déficit. Estamos viendo que el gobierno ha trabajado muy bien para poder poner al Estado ecuatoriano y particularmente al gobierno en un plus, el positivo. Ya estamos en positivo. Ya no perdemos y ahora vamos a meternos en un problema como es esto del cierre del ITT, que nos da solo pérdidas, porque no nos da ninguna ganancia. No nos da ninguna ganancia. Hay que evitar la pérdida. ¿Y a quién le pedimos? A la Corte Constitucional. ¿Puede la Corte hacer algo? Le estoy señalando, y permítame reiterarles, si ya lo hizo una vez, porque revisó en el mismo caso de los Estados Unidos. 10 años antes rechazó, 10 años después revisa y La acepta. diferencia es que aquí se hizo ya la consulta. ¿No Claro. sería que con otra consulta se deshace esto? Lo mismo pidió con la revisión. Le dice al Consejo Nacional Electoral el año pasado, le dice, haga la consulta. Lo mismo puede hacer hoy día. Revise, mire que este cierre solo significan pérdidas. Su cita de este momento de primicias es espectacular. Lo que hay que hacer es que no tuvieron una información suficiente como para poder dimensionar la gravedad de lo que significa esta pérdida. Pérdida en todos los órdenes, e inclusive el más importante, el orden de empleo. Pero hay una comunidad que va a ser peligrosamente sancionada por este cierre. Ya no tiene trabajo, tampoco estarán las escuelas abiertas, porque esas escuelas se mantienen con ingresos petroleros. Tampoco van a estar los centros médicos que hacen la atención a toda esta comunidad, y ellos son trabajadores, ellos son parte del catering. ¿Dónde van a trabajar? Se pregunta todo el mundo. Doctor, ¿no pasa esto por la voluntad que haya tenido el gobierno? El presidente Noboa, en los primeros meses, en febrero, dijo que está analizando pedir una moratoria a la Corte Constitucional para no aplicar el cierre del bloque 43. Luego fue el propio presidente, meses después, que creó un comité interinstitucional del gobierno para dar paso al cierre del ITT. Es decir, Está caminando por los dos andariveles.
¿Usted cree que sí? Estoy notando esto. O sea, el presidente El uno sí que quiere seguir dice, explotando. cumple. El uno que dice, cumpla. Y este es un andarivel y está bien, y está dando señales. Las señales son bien, están positivas. También es positiva la señal de la economía. Pero la señal, la siguiente, una vez que empiece el cierre, ya es negativa. Entonces, aquí el presidente de la República está frente a un dilema en el que dice, yo llevo una economía que está recuperándose. ¡Qué maravilla! Tenemos un superávit. 85 millones, permítame reiterar nuevamente, de cordes. Tomando de ahí el dato, un poco sin haber consultado con ellos, pero si es público ya puede ser comunicado. Y ahora vamos a una pérdida. Pero ¿cómo a quién se le ocurre ir a una pérdida cuando estamos en el proceso de mejoras? Entonces, por eso digo yo, la única institución en este momento que puede hacer exactamente lo mismo que hizo el año pasado, revisar y plantear, por ejemplo, nuevamente la consulta. ¿Por qué? Porque estaríamos mejor informados. De esto, precisamente que acaba de señalar usted en el preámbulo, y por supuesto coincido con usted, estamos mejor informados de todo lo que significa esta pérdida que acarrearía el cierre del ITT. Entonces, tranquilicémonos por un momento. No podemos suicidar a toda la población porque nos Pero la equivocamos, gente decidió en las urnas. no, pero nos equivocamos. O sea, es una ¿Usted equivocación cree que hay gente que votó por la consulta y ahora está arrepentida? por supuesto, yo quisiera ver, por ejemplo, todos estos órganos que hacen todas estas encuestas están comprometidos en este momento con el proceso electoral. El mismo presidente está comprometido todos están comprometidos, quieren hacer, todos, ninguno de estos políticos de los 16 partidos y movimientos políticos que están terciando en este momento y que probablemente se cambie, ninguno ha tocado el tema del ITT. ¡Qué vergüenza! Perdóneme. El único que toca el tema del ITT es porque tiene su corazoncito, el presidente tiene su corazoncito ambientalista y está caminando por ese nivel, pero a la vez hay otras, no he visto en mi vida un clamor tan general, inclusive con marchas de los mismos indígenas, comunidades indígenas, pidiéndoles tranquilidad, tranquilícense. ¿A quién le está pidiendo? Claro, está pidiendo a las instituciones que están en comando de esta decisión, que la única que, en mi opinión, tiene la capacidad de verdaderamente revisar esto es la Corte Constitucional. Ya lo hizo una vez, podría volverla a realizar. Si esa revisión que hizo en el año 2023, que derivó en la consulta, también podría la Corte Constitucional, frente a los hechos, las realidades. Esta es una realidad, es una pérdida. Hay que evitar la pérdida. Está en las manos de nosotros, claro, está en las manos de la Corte Constitucional, claro, está en las manos y está caminando paralelamente el presidente de la República, claro, pero todos tienen un clamor, no he visto, perdónme, me faltan ustedes mismos, los medios de comunicación, qué trabajo tan extraordinario de estos últimos días, extraordinario para mostrar la gravedad del problema de perder. Estamos llevándole al país a perder. Pero pare, ¿por qué tenemos que llevarle a perder? Si estamos ganando, si estamos mejorando, y este yo quise traer esa cita de 85 millones en positivo, vamos, si estamos terminando en negativo desde hace tiempo, y ahora resulta que estamos en positivo y queremos meterle un problema que nos lleva a la pérdida. Por Señor favor, Ortiz, buenos días. tranquilicémonos. Respecto a Este es un pedido este posible especial, este cierre del ITT, un pedido a el la Corte ministro de... Constitucional. Ustedes hicieron esto, Creo que no nos ustedes escucha. nos llevaron a esto, ustedes pueden... Señor Ortiz, no sé si nos escucha, se quedó congelada la imagen de la entrevista. En todo caso, el Ministerio de Energía ha planificado un cronograma de cierre de los pozos en un plazo de 5 años, con 5 meses, es decir, hasta diciembre del 2029. El ministro González decía que es un tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no afecten al medio ambiente y a las Ya comunidades regresó, aledañas. sí. Decía, ¿por qué tenemos que llevarle a todo el país a la pérdida? Si estamos mejorando, por favor, no nos precipitemos. Estamos mejorando y queremos introducir algo
que le va a llevar a la pérdida, porque no le lleva a ganar nada. No se gana no nada. sé si me escucha, le Sí, yo mencionaba que el Ministerio de Energía ha planificado un cronograma de cierre de los pozos de un plazo de 5 años, 5 meses, es decir, hasta diciembre del 2029, y según el ministro, pues que es un tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no afecten ni al medio ambiente ni a las comunidades. ¿Usted cómo ve ese plazo que se pone? Y el también plazo el hecho de solamente es para el que cierre un desmantelamiento. pozo, ¿qué implica el hecho de cerrar un pozo? El plazo es solamente para el desmantelamiento, pero no evita las pérdidas. Y lo que estamos analizando en este momento es que ahora tenemos mejor información, ahora podemos tomar una mejor decisión. Por eso invito yo a la Corte Constitucional a que repita el mismo acto del año pasado, nuevamente en este año, y produzca nuevamente la corrección para evitar la pérdida. Porque si está en manos de nosotros el evitar la pérdida, hagámoslo, no nos precipitemos todos al precipicio. Si las comunidades indígenas directamente afectadas por este cierre van a perder porque no van a ganar nada, no van a ganar nada. Y Si van a perder, el plazo que usted dice, evitémoslo, por favor. claro, el plazo que usted dice es para el desmantelamiento, claro, pero eso cuesta miles de millones de dólares. Es decir, no solo Millones, que correcto. no recibimos esa plata, sino que tenemos que sacar del bolsillo para pagar el aparato. Absolutamente correcto. Usted está absolutamente correcto. Aquí todo es pérdida. Este proceso del cierre solo nos lleva a pérdidas y pérdidas y pérdidas y a sacar dinero que no hay. No hay plata. Por eso es que está el gobierno restringido en muchas de sus actividades, en todo lo que es la prestación de servicios sociales. Toda la deuda social está en pindingas, está en pendiente. ¿Por qué? Porque no hay la plata. Si estamos sin plata y encima de eso precipitamos nosotros el cierre, ¿no? Hay que pedirle a quien inició todo esto, que es la Corte Constitucional, por favor, tranquilícense, mediten todo lo que están llevando a cabo ustedes si es que no toman las riendas de este problema, de corregirlo, es pérdida. Aquí no hay absolutamente ninguna ganancia, es solamente pérdida. Entonces, por favor, revisar la misma decisión, tal y como se hizo anteriormente en el caso de cuando los Yasunidos fueron rechazados su propuesta original, que los campos del ITT, el petróleo que está en los campos del ITT, se quede en el ITT. No, ya los campos están en plena producción 10 años después. Ahí hay un Entonces, tema que fue ya no hay debatido, nada que hacer. Está produciendo, está generando cada día, cada barril que sale de ahí sigue siendo un barril que genera ingresos. Esto es ganancia, esto es mejora, es paralela con la mejora que está buscando el gobierno nacional. Entonces, ayudémosle en este momento al país, ayudando al gobierno nacional, ayudamos al país. ¿Cómo le podemos ayudar al gobierno nacional? Vamos a ponernos un punto de suspenso, una pausa. Revisemos. ¿Quién puede revisar? Nadie más. La Corte Constitucional. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, Milton. Muchas gracias. 9:03. Gracias, tenga buen día. Igualmente. Y con esto, Vero, nos despedimos. Nos vemos mañana con más entrevistas.